En 1997, Contact parecía una simple historia sobre el primer mensaje extraterrestre recibido por la humanidad. Pero detrás de su estreno ocurrió algo muy distinto. La Casa Blanca envió una carta de protesta apenas 3 días antes del estreno. Periodistas reales de televisión participaron en la película y después fueron acusados de violar la ética profesional. Un director legendario presentó una demanda mientras el creador original del proyecto moría sin poder ver la película terminada. Y lo más inquietante de todo, el final contiene una prueba escondida, que confirma que Ellie sí viajó a otro mundo, aunque el gobierno decide ocultarlo. Hoy vamos a revelar los secretos más sorprendentes detrás de una de las películas de ciencia ficción más inteligentes jamás filmadas, incluyendo el final alternativo eliminado, el mensaje matemático que nunca llegó al cine, y la evidencia que cambia completamente el significado del desenlace. 14. El mensaje oculto. En Pi fue eliminado del final. El final original de la novela de Carl Sagan era mucho más perturbador que el de la película. Mucho más. Después de su viaje interestelar, Ellie descubría algo imposible, un patrón oculto dentro de los decimales del número pi. No era un error matemático, no era coincidencia, era un mensaje. Al calcular pi hasta trillones de decimales, aparecía una figura geométrica perfecta, un círculo inscrito dentro de un cuadrado, codificado en binario. La implicación era devastadora. El universo no era natural, había sido diseñado. Alguna inteligencia antigua había dejado una firma escondida en las constantes fundamentales de la realidad, esperando que una civilización suficientemente avanzada la encontrara. Pero el director Robert Zemeckis decidió eliminar completamente esta revelación. El motivo fue claro, era demasiado definitivo. La película quería mantener el debate entre ciencia y fe abierto, no cerrarlo con una respuesta absoluta sobre el origen del universo. Así nació el final ambiguo que conocemos hoy. Pero durante años, los fans han considerado este cambio como la mayor escena perdida en la historia del cine de ciencia ficción, porque convertía la historia en algo mucho más grande que un simple contacto extraterrestre. Convertía la película en una pregunta sobre quién diseñó la realidad misma. 13. Las 18 horas de estática demuestran que Ellie dijo la verdad. Al final de la película, el gobierno declara oficialmente que el experimento falló. Nada ocurrió. Ellie no viajó a ningún lugar. Todo fue una ilusión. Caso cerrado. Pero hay un detalle que casi nadie nota. Un detalle escondido en una conversación breve entre funcionarios. La grabación del casco de Ellie contiene 18 horas de estática. Exactamente el tiempo que ella afirma haber estado fuera. Sin embargo, para los observadores externos, solo pasaron unos segundos. Ese dato cambia completamente el significado del final, porque significa que el viaje ocurrió. Existe evidencia física, medible, registrada, pero las autoridades deciden ocultarla. No es una historia sobre fe contra ciencia, es una historia sobre ciencia ignorada deliberadamente, sobre evidencia suprimida, sobre lo que ocurre cuando el descubrimiento más importante de la historia humana no puede hacerse público. Ese pequeño detalle transforma el final de la película en algo mucho más inquietante. No estamos viendo incertidumbre, estamos viendo encubrimiento. 12. El sonido de la máquina alienígena. Era una lavadora real. La gigantesca máquina alienígena que transporta a Ellie parece una tecnología imposible, antigua, perfecta, casi divina, pero su sonido proviene de algo sorprendentemente cotidiano. Una lavadora. El equipo de diseño sonoro grabó el funcionamiento de una lavadora doméstica real. Después, ralentizaron el audio, manipularon frecuencias, añadieron capas electrónicas, y transformaron ese ruido familiar en algo completamente alienígena. La decisión no fue casual. Los diseñadores querían que el sonido resultara extraño, pero inconscientemente reconocible. Algo que pareciera tecnología imposible, y al mismo tiempo inevitablemente real. El resultado fue uno de los efectos sonoros más memorables del cine de ciencia ficción de los años 90. Una prueba más de que Contact no dependía solo de efectos visuales espectaculares. Dependía de detalles invisibles que hacían creíble lo imposible. 11. Matev MC. Conaugey fue elegido para hacer Sexy la religión. En la novela original de Carl Sagan, el personaje de Palmer Joss era muy diferente. Mucho más rígido, mucho más dogmático, mucho más confrontativo. Representaba la fe como una fuerza opuesta a la ciencia. Pero el estudio tenía otra idea. Querían que el conflicto central de la película no fuera una guerra entre religión y razón, sino un diálogo.
Por eso eligieron a Matthew McConaughey. No fue casualidad. El objetivo era transformar a Palmer Joss en una figura espiritual atractiva, reflexiva y carismática. Un creyente moderno. Alguien capaz de enamorar tanto al público como a Ellie. McConaughey incluso abandonó el papel principal en The Jackal para participar en Contacto. La decisión cambió completamente el equilibrio de la historia. En lugar de representar un enfrentamiento entre ciencia y religión, la película propone algo más incómodo, que ambas pueden coexistir. Y esa tensión emocional entre Ellie y Palmer terminó convirtiéndose en uno de los pilares narrativos más recordados del film. Aunque no todos estuvieron de acuerdo con el cambio, algunos lectores del libro original consideran que suavizó demasiado el mensaje científico de la historia. 10. El observatorio no tenía cañones. Fueron creados digitalmente. Las escenas del descubrimiento del mensaje extraterrestre se filmaron en el verdadero observatorio Very Large Array, uno de los radiotelescopios más importantes del mundo. Pero había un problema. El lugar real es completamente plano. Demasiado plano. Visualmente poco cinematográfico. No transmitía aislamiento, ni misterio, ni grandeza. Así que el director Robert Zemeckis tomó una decisión inesperada: transformar el paisaje entero digitalmente. El equipo de efectos visuales añadió enormes formaciones rocosas alrededor del complejo. Cañones, elevaciones, sombras dramáticas. Todo era CGI. El objetivo era simple: hacer que el lugar pareciera más remoto, más monumental, más digno del mayor descubrimiento científico en la historia de la humanidad. La mayoría de los espectadores jamás sospechó que estaban viendo un paisaje alterado. Ese es el tipo de efectos invisibles que hacen que una película parezca real, sin que nadie note que no lo es. 9. Francis Ford Coppola demandó a la película durante su producción. El 28 de diciembre de 1996 ocurrió algo inesperado. Mientras Contact todavía estaba en postproducción, Francis Ford Coppola presentó una demanda contra el estudio y contra el patrimonio de Carl Sagan. El motivo se remontaba más de 20 años atrás. En 1975, Coppola y Sagan habían trabajado juntos en un proyecto televisivo llamado First Contact. El acuerdo establecía que compartirían beneficios derivados de cualquier desarrollo futuro relacionado con esa idea. Años después, Sagan publicó la novela Contact y posteriormente comenzó la producción de la película. Coppola argumentó que la historia estaba basada en aquel proyecto original. Exigía compensación económica y además solicitó detener la distribución del film. La situación era especialmente delicada. La demanda llegó apenas 8 días después de la muerte de Carl Sagan. El conflicto legal amenazaba con bloquear el estreno. Finalmente, en 1998, el tribunal desestimó el caso. El juez reconoció que existían elementos contractuales discutibles, pero concluyó que Coppola había esperado demasiado tiempo para presentar la denuncia. Para entonces, la película ya era un éxito mundial. Aún así, el episodio dejó claro algo inquietante. Incluso una historia sobre el primer contacto extraterrestre podía convertirse en una batalla legal aquí en la Tierra. 8. El plano inicial del universo fue el más largo jamás creado. En CGI, hasta ese momento, la escena inicial de Contact parece sencilla. La cámara se aleja lentamente de la Tierra, cruza la órbita lunar, sale del sistema solar, atravesamos la galaxia, después miles de galaxias más, hasta llegar al borde del universo observable. Pero en 1997, esta secuencia era prácticamente imposible de realizar. Duraba casi 3 minutos continuos, y fue el plano digital más largo jamás creado en una película hasta ese momento. Participaron varios estudios de efectos visuales al mismo tiempo: Industrial Light y Magic, Sony Pictures Imageworks, Weta Digital. Cada uno contribuyó con partes diferentes del recorrido cósmico. El desafío no era solo técnico, era científico. El equipo debía representar el sistema solar real, la estructura de la Vía Láctea, la distribución de galaxias visibles y el fondo cósmico profundo, con precisión astronómica. La escena no era solo espectáculo, era una declaración. Un recordatorio visual de lo insignificante que es la humanidad frente al universo. Exactamente la idea central que Carl Sagan había defendido durante toda su vida. 7. Casi todos los cielos de la película fueron reemplazados digitalmente. Pocas personas lo saben, pero en Contacto, casi ningún cielo que aparece en pantalla es real. Incluso en escenas aparentemente simples, todo fue alterado. El director Robert Zemeckis
Quería que el mundo tuviera un aspecto ligeramente distinto al nuestro. No fantasioso, no artificial, solo diferente, más misterioso, más simbólico, más conectado con la idea de que la humanidad estaba al borde de descubrir algo trascendental. Por eso el equipo reemplazó digitalmente nubes, estrellas y atmósferas en casi todos los exteriores. El objetivo era crear una sensación subconsciente, como si el universo estuviera observando, como si algo estuviera a punto de revelarse. Era una decisión estética extremadamente ambiciosa para 1997. Y funcionó. La mayoría del público jamás notó que estaban viendo cielos que nunca existieron, pero sí sintieron su efecto emocional. 6. Jodie Foster actuó la escena más importante, frente a una pelota de tenis. La secuencia del viaje interestelar es uno de los momentos más recordados de la película. Ellie atraviesa túneles de luz, galaxias imposibles, formaciones cósmicas que desafían toda lógica, y finalmente llega a una playa alienígena. Pero durante el rodaje, nada de eso existía. No había túneles, no había planetas, no había estrellas. Solo había una pelota de tenis montada sobre un palo. Ese objeto representaba el punto hacia donde debía mirar durante toda la escena. Durante días enteros de filmación, sin otros actores, sin decorados, sin referencias visuales, solo imaginación. Más tarde, Foster describió esta experiencia como el mayor desafío interpretativo de su carrera. Tenía que transmitir asombro, miedo, incredulidad, esperanza y revelación existencial, sin ver absolutamente nada. Mientras técnicos agitaban su asiento para simular vibraciones y luces artificiales parpadeaban frente a su rostro. Todo lo demás sería añadido meses después en postproducción. Su actuación debía sostener la secuencia completa por sí sola. Y lo logró. Por eso esa escena sigue funcionando hoy. No depende de los efectos especiales. Depende de la emoción. Depende de una persona intentando comprender algo demasiado grande para ser explicado. 5. Carl Sagan murió sin ver terminada la película. Durante 17 años, Carl Sagan luchó para que Contact llegara al cine. No fue un proyecto fácil. Cambió de estudios, cambió de guionistas, cambió de directores, y durante casi 2 décadas parecía imposible de realizar. Sagan no quería hacer una película común de extraterrestres. Quería una historia seria, realista, científicamente rigurosa. Una película sobre el impacto filosófico del primer contacto con otra inteligencia. En 1994, recibió un diagnóstico devastador: síndrome mielodisplásico, una enfermedad rara de la médula ósea. Durante 2 años luchó contra ella mientras la película seguía en producción. Se sometió a 3 trasplantes. Continuó trabajando en el proyecto, supervisando ideas, revisando el enfoque científico, intentando asegurarse de que su visión sobreviviera. Pero el 20 de diciembre de 1996, murió de neumonía. Tenía 62 años. La película se estrenó 7 meses después. Nunca pudo verla terminada. Por eso, al final del film, aparecen 2 palabras simples. For Cal, no es solo una dedicatoria. Es el cierre de un proyecto que consumió casi 2 décadas de su vida. 4. Cambiaron digitalmente. Los ojos de la niña en cada escena. Hay un detalle técnico en la película que casi nadie nota, pero está presente en cada escena de la infancia de Ellie. La joven actriz Jenna Malone tiene ojos marrones. Jodie Foster tiene ojos azules. Y ambas interpretaban al mismo personaje. Hoy esto sería fácil de resolver, pero en 1997 era una tarea enorme. El equipo de efectos visuales tuvo que modificar digitalmente el color de los ojos de la niña. En cada plano, en cada toma, en cada fotograma necesario. Miles de correcciones manuales, una por una. Era un trabajo invisible, pero esencial, porque el director Robert Zemeckis quería que la transición entre la infancia y la adultez del personaje fuera completamente creíble. Y funcionó. Ni siquiera los críticos que analizaron la película cuadro por cuadro detectaron la manipulación. Es uno de los ejemplos más tempranos de efectos digitales invisibles usados con precisión narrativa en el cine moderno. 3. El plano del espejo. Es uno de los trucos visuales más geniales del cine. La escena parece simple. La joven Ellie corre escaleras arriba para buscar medicina para su padre. La cámara la sigue en un solo movimiento continuo, hasta que ocurre algo extraño. De repente entendemos que todo lo que vimos
Era un reflejo. Pero hay un secreto. Ese espejo nunca existió. Toda la escena fue construida mediante composición digital. Un operador con cámara VistaVision corrió hacia atrás frente a la actriz mientras subía las escaleras. El supuesto espejo del botiquín era en realidad una pantalla azul. Después, el equipo de efectos visuales combinó múltiples tomas para crear la ilusión perfecta. Incluso tuvieron que borrar digitalmente al asistente de foco que aparecía accidentalmente en la grabación original. El resultado fue una escena imposible. Un plano que engaña al espectador sin que lo note, y que representa visualmente el momento más traumático de la infancia de Ellie, la pérdida de su padre. Robert Zemeckis no quería mostrar la muerte directamente. Quería mostrar cómo se siente recordarla. Por eso el plano funciona tan bien. No es solo un truco técnico, es una emoción convertida en lenguaje visual. 2. Periodistas reales de CNN provocaron un escándalo ético nacional. Para que Contact pareciera completamente realista, el director Robert Zemeckis tomó una decisión arriesgada: invitar a periodistas reales a interpretarse a sí mismos. No actores, no imitaciones, periodistas auténticos. Entre ellos, Larry King, Bernard Shaw, Bobby Battista. Todos aparecieron informando sobre el contacto extraterrestre como si fuera una noticia verdadera. El problema fue inmediato. La línea entre ficción y realidad comenzó a desdibujarse peligrosamente. Algunos espectadores creyeron que estaban viendo transmisiones reales adaptadas dentro de la película. La polémica explotó dentro del propio mundo periodístico. El entonces presidente de CNN, Tom Johnson, había aprobado inicialmente la participación como estrategia de promoción, pero después del estreno tuvo que admitir públicamente: había sido un error. Otros ejecutivos de noticias criticaron duramente la decisión. Argumentaban que mezclar periodismo real con narrativa ficticia podía dañar la credibilidad de los medios. Desde entonces, CNN estableció nuevas reglas internas. Ningún periodista podría volver a aparecer en una película sin autorización del comité ético de la cadena. Todo por intentar que una historia de ciencia ficción pareciera demasiado real. 1. La Casa Blanca envió una carta de protesta 3 días antes del estreno. 3 días antes del estreno mundial ocurrió algo extraordinario. La Casa Blanca envió una carta oficial al estudio. El motivo fue una escena específica. El director había utilizado imágenes reales de Bill Clinton tomadas durante una conferencia de prensa de 1996. Pero en la película, ese material fue editado digitalmente para que pareciera que el presidente hablaba sobre el descubrimiento del mensaje extraterrestre. En realidad, Clinton estaba hablando sobre una roca marciana que contenía posibles bacterias fósiles. La manipulación era sutil, pero convincente. Demasiado convincente. El consejero legal presidencial calificó el uso de la imagen como inapropiado. El secretario de prensa afirmó que existía una diferencia enorme entre mostrar al presidente en una película y hacer que pareciera decir algo que nunca dijo. El estudio admitió que nunca obtuvo autorización formal. Habían enviado el guión. Habían enviado una copia preliminar, pero jamás recibieron aprobación oficial. Aún así, la escena permaneció intacta y sigue estando en todas las versiones actuales de la película. Es uno de los primeros casos en la historia del cine moderno, donde una figura presidencial fue insertada digitalmente en una narrativa ficticia sin consentimiento explícito, años antes de que existiera el término deepfake. Contacto nunca fue solo una historia sobre extraterrestres. Fue una película sobre lo que ocurre cuando la humanidad enfrenta algo más grande que sus propias certezas. Mostró científicos buscando respuestas, gobiernos ocultando evidencia, medios confundiendo realidad con ficción, y una mujer que regresó con pruebas que nadie estaba dispuesto a aceptar. También escondía un final alternativo mucho más inquietante, un mensaje enterrado en los números del universo mismo, una señal que sugería que la realidad podría haber sido diseñada. Tal vez por eso sigue siendo una de las películas de ciencia ficción más profundas jamás realizadas, porque no responde la pregunta más importante, solo la deja flotando en silencio. Si realmente recibiéramos un mensaje desde las estrellas, ¿estaríamos preparados para creerlo?